Buenos días a todos. Nos encanta tener tan lleno el salón de plenos y también las tribunas del público. Presidente de Plena Inclusión, querido Tomás, vicepresidente, secretarios de la mesa, portavoces y diputados de la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad, directora general de Atención a las Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, querida Alejandra, director de Plena Inclusión, querido Javier y excompañero de otras andanzas, presidente por un día, Juan Carlos Lorenzo, vicepresidenta por un día, Marina Cabascango, diputados por un día, señoras y señores. Lo primero que tengo que hacer como presidente, hasta que me sustituya el presidente de la sesión de hoy, es abrir la sesión. Bienvenidos a la Asamblea de Madrid, es la casa de todos los madrileños y gracias por traer un año más propuestas de gran interés para este hemiciclo en la 16ª edición de Diputados por un día. Y precisamente hoy, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Los miembros de la mesa que estamos aquí, los portavoces y los diputados de la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad, estamos deseando escuchar vuestro debate. Es un debate que se va a desarrollar con espíritu constructivo, con intercambio de ideas, seguro que también con confrontación, pero siempre desde el respeto. Lo que aquí se diga es una información muy valiosa para nosotros. Los diputados que nos reunimos aquí, mañana es jueves y hay pleno, un pleno importante, es el pleno de presupuestos. Los diputados que trabajamos aquí legislamos, hacemos las leyes que se aplican en la Comunidad de Madrid y también controlamos cómo el Gobierno presta los servicios públicos. Por eso, vuestra opinión nos interesa mucho, porque este debate va a tratar de discapacidad, va a tratar de inclusión y, sobre todo, de derechos, de responsabilidad y de oportunidades como todos, para todos. ¿Cómo se pueden garantizar esas oportunidades y la cohesión de nuestra sociedad? Desde luego, llevando a cabo una sólida política general en materia de educación, de sanidad, en materia social, en materia fiscal y en materia económica. Y eso es el objetivo que tenemos todos los diputados de la Asamblea de Madrid y todos los grupos políticos que componen esta Asamblea. Diputados por un día, como decía al principio, se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1992 para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo y también concienciar sobre su situación en los diversos aspectos de la vida social, de la vida cultural, de la vida económica y también de la vida política. Antes de esa fecha, en 1992, Plena Inclusión ya trabajaba por los derechos de las personas con discapacidad. El año pasado, que parece que fue ayer, Tomás, celebraban 60 años, su 60 aniversario, y tuvimos ocasión de recordar aquí, en un pleno como el de hoy, los grandes avances que se habían producido, pero siempre puesta la vista en el camino que queda por recorrer, no lo que se ha hecho. Se han hecho muchas cosas, pero hay que hacer otras muchas más. Y dentro de ese camino quiero recordar el manifiesto de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo por una vida independiente. Me lo entregasteis hace algún tiempo también y desde entonces lo tengo en mi despacho, está allí expuesto y por tanto lo tengo muy presente. Hablando del contexto parlamentario, que es donde nos encontramos, podemos destacar que en 2018 se recuperó el derecho al voto para 100.000 personas con discapacidad y gracias a eso pudieron votar por primera vez en las elecciones generales y autonómicas del año 2019. Estoy seguro que los diputados por un día habéis preparado muy bien el debate que vais a mantener hoy. Y sé también que os habéis reunido previamente con los grupos parlamentarios y que estoy seguro que gracias a eso os habéis interesado todavía más por la política. Confío que esa cercanía con los grupos os haya permitido comprobar que la política es algo agradable y es algo útil, más de lo que a veces pueda aparecer en algunas retransmisiones que se hacen de debates que sostenemos aquí. Eso es la anécdota. Lo importante es que los parlamentarios de todas las formaciones políticas
tienen ideas distintas, pero comparten la vocación de servicio público y la voluntad de hacer lo mejor por todos los ciudadanos. Y ese es un espíritu que comparten también las personas que desde organizaciones como Plena Inclusión se implican también en la resolución de problemas, en la búsqueda del bienestar, en la mejora de la calidad de vida para todos. Finalizo. Sumando esfuerzos puede llegarse mucho más lejos y contar con vuestro talento. Hoy contaremos con vuestro talento en este hemiciclo como diputados, pero todos los días queremos contar con vuestro talento. Eso es una riqueza fundamental para Madrid. Así que muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por vuestro debate. Muchas gracias, Aba. A continuación doy la palabra al presidente de Plena Inclusión. Querido Tomás, la palabra es tuya. Muchas gracias, presidente de la Asamblea de Madrid, querido Enrique, querida directora general de Atención a las Personas con Discapacidad, Alejandra Serrano, también querida vicepresidenta primera, Ana Millán, vicepresidente tercero, Diego Cruz, y secretarios de la mesa, José Ignacio Arias, Susana Pérez. Muchas gracias porque hoy nos acompañáis también haciendo que esta mesa, la que constituye la Asamblea de Madrid, nos acoge en pleno y os lo agradecemos muchísimo. También, querida directora de CERMI de Madrid, María Jesús Baile, diputados y diputadas que venís, especialmente los portavoces de la Comisión de Discapacidad de esta Asamblea. Y, por supuesto, pues José Carlos, Marina, que hoy vais a presidir y vicepresidir este acto, ¿no? Y muy buenos días también a todos los representantes de nuestro movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid. Como decía el presidente, pues hoy volvemos a encontrarnos en esta casa que es la casa de todos. Una casa muy importante para los que vivimos en Madrid, porque aquí se deciden cosas muy importantes para nuestro futuro. Cosas que inciden en la vida diaria y que hoy pues vais a tener la oportunidad de expresar vuestros deseos, vuestros anhelos, vuestras peticiones y os van a escuchar pues las personas que pueden tomar decisiones y hacer cambiar las cosas a mejor. Son 16 años ya de esta edición de Diputados por un Día y no por eso deja de ser tan emocionante como el primer día. Ver este salón de plenos con todos vosotros, lleno de voces que quieren ser escuchadas, pues es una maravilla. Quiero agradecer, presidente, que un año más abráis la puerta de este hemiciclo a los autogestores de la Comunidad de Madrid. Para todas las personas que hoy están aquí y para quienes representan en sus entidades, estar en este espacio no es un mero gesto simbólico, es una oportunidad real de participar, de expresar inquietudes, de plantear propuestas y de recordar que la política se construye desde una experiencia de vida, la vuestra, la de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Este acto nació precisamente con esa convicción. Fuisteis vosotros, las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, quienes pedisteis hablar aquí en la Asamblea. Queríais contar qué barreras os impedían ejercer vuestros derechos como cualquier otro ciudadano. Acceder a una vida autónoma, a un empleo, a un ocio inclusivo, a una buena coordinación sociosanitaria, a una participación social plena. Todo eso se sustancia aquí, en la Asamblea de Madrid. Año tras año lo estáis haciendo con claridad, con firmeza y con una enorme responsabilidad. Me consta la gran ilusión con la que preparáis este día durante meses para que vuestra voz pueda ser escuchada. Y gracias a ese trabajo, a esa constancia que tenéis, se han logrado avances importantes. El presidente de la Asamblea pues, nos recordaba alguno tan importante como recuperar el derecho a voto, que nació de esta Asamblea, fue una propuesta en las Cortes Generales y ahí se consiguió para todos. Pero también sabemos que quedan muchos retos por delante y este espacio nos recuerda, cada edición, que la inclusión es un camino que tenemos que recorrer todos juntos. Quiero reconocer además el respeto y la escucha que los distintos presidentes de la Cámara y los grupos parlamentarios han mostrado siempre hacia este acto. Y también quiero agradecer, como recordaba el presidente Osorio,
que encontramos en vosotros, en los grupos parlamentarios, en la Comisión de Políticas de Discapacidad, personas comprometidas con lo social, con nuestras reivindicaciones y con procurar e impulsar avances. Sabemos que las propuestas que aquí se exponen no se quedan en el aire, son valoradas, son tenidas en cuenta y por eso pues nuestro agradecimiento hoy es doble, por recibirnos y por saber que nos escucháis. Para Plena Inclusión Madrid, para su Junta Directiva, que otros miembros me acompañan en el día de hoy, es un orgullo ver a esta Asamblea convertir este encuentro en una cita imprescindible. Valoramos también mucho las reuniones previas que algunos grupos han mantenido con una representación de autogestores para conocer de primera mano y poder venir aquí pues, más preparados para responder y decir qué os parecen nuestras propuestas. Por nuestra parte, seguiremos trabajando siempre desde el diálogo, desde la cooperación, desde la cercanía con todos los grupos parlamentarios y lo haremos con un objetivo claro, que la Comunidad de Madrid avance hacia un modelo donde cada persona con o sin discapacidad tenga verdaderas oportunidades de participar, decidir, trabajar y construir su proyecto de vida. Por último, pues quiero terminar agradeciendo a todas las personas que hacéis posible este acto, los autogestores que vais a representar a todas las personas con discapacidad intelectual en este acto, a los profesionales, a vuestros apoyos, a las familias, entidades y, por supuesto, pues al presidente y vicepresidenta de esta edición. Vosotros, queridos, sois el corazón de esta iniciativa. Os deseo una gran sesión. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Tomás. Ahora tiene la palabra la directora de Atención a las Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Alejandra Serrano. Muchas gracias, presidente. Bueno, voy a intentar no emocionarme hoy, porque ya sabéis que yo siempre en estos actos, lo saben el presidente y todos, pues no sé por qué, pero me emociono. Voy a intentar hoy mantener la compostura. Bueno, voy a saludar en primer lugar a toda la mesa, muy especialmente a Marina y a José Carlos, que estoy convencida que lo vais a hacer fenomenal. También a todos los autogestores que formáis parte de los grupos de Plena Inclusión, de las entidades, a todos los diputados que nos acompañan, a los portavoces de la Comisión de Discapacidad de los grupos de la oposición, que tengo que decir que, bueno, pues que todos los meses tenemos esa Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad en la que cada uno, desde su punto de vista, pues trabaja para mejorar la vida de las personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, quiero agradecer a Tomás y a Plena Inclusión pues la invitación para participar en este acto. Además, en un día tan importante como hoy, que es el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy es un día de celebración, hoy es un día de enhorabuena, un día para demostrar la fuerza y el protagonismo de las personas con discapacidad y de sus familias, personas que suman en nuestra sociedad y que aportan grandes valores. Porque la discapacidad también es implicación y, por supuesto, superación. Hoy es un día, además, para dar visibilidad a la realidad de la discapacidad, una ocasión para apelar a la complicidad de toda la sociedad en la eliminación del estigma y en el establecimiento de los apoyos necesarios para que las personas puedan acceder a las oportunidades vitales que demandan. Visibilizar la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, pero también su gran capacidad. Y promover la colaboración entre profesionales, entidades y familias. Son muchos los obstáculos superados, como bien ha explicado los dos presidentes que tenemos hoy aquí en la mesa, pero aún tenemos muchos retos por cumplir y avances que conseguir. Hoy, además, con vuestras propuestas, estoy convencida que pues podremos avanzar y mejorar en todos estos retos que no solamente tomarán en cuenta pues los grupos parlamentarios, sino también el Gobierno de la Comunidad de Madrid. A Plena Inclusión le tengo que decir que, pues como Comunidad de Madrid y como Gobierno, es gratificante teneros como colaboradores y junto a vosotros y a CERMI, por supuesto, seguiremos avanzando en inclusión, integración y bienestar.
Además, tengo que deciros que hace muy poquitos meses la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad, que es la Estrategia 2028, una estrategia dotada de 4.800 millones de euros y 316 medidas encaminada a mejorar la autonomía, la inclusión de las personas con discapacidad de toda la Comunidad de Madrid. Y ayer se presentó también un plan de vida. El plan de vida es pues, una nueva herramienta que vais a tener todas las personas con discapacidad pues, para que tengáis todavía más autonomía y ahondar y reforzar vuestra toma de decisiones. Por tanto, ya voy a acabar, que si no, ahora los protagonistas sois todos vosotros. Tenemos el mismo objetivo, yo creo que todos los que estamos hoy aquí, en esta asamblea, que es pues mejorar la vida de cada ciudadano y de su familia, apostar por la mayor autonomía y por la calidad de vida con una intervención centrada en la persona. Pues nada, que tengáis una buena mañana y muchísimas gracias. Nos vemos el año que viene, eso sí, a todos. Muy bien, muchas gracias Alejandra por tus palabras. Bueno, pues ahora nos vamos a hacer una foto de recuerdo de este acto y luego ya llega el momento importante. El momento importante es en el que Juan Carlos y Marina van a tomar las riendas de este pleno. Yo la tomaré mañana en el debate de presupuestos, pero ahora ellos van a ser, a partir de ahora, los que tomen las riendas y vosotros vais a tener la oportunidad de intervenir, de debatir y de hablar. Él está dando algunos consejos, pero no los necesitaban. He visto a Juan Carlos y Marina muy convencidos. Yo estoy seguro que vosotros le vais a ayudar para que ese debate sea muy fructífero. Mañana hay debate de presupuestos y, por tanto, los diputados que están aquí pueden tomar nota de vuestras ideas y el presupuesto es un instrumento muy importante porque es el dinero y, por tanto, vuestras ideas pueden servir para matizar de alguna manera ese presupuesto. Así que os deseo que sea un debate muy fructífero y muchísimas gracias.
Buenos días a todos y a todas y a todos. Hoy celebramos una nueva edición de Diputados y Diputadas por un día. En primer lugar, damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan. También agradecemos a la Asamblea de Madrid la oportunidad que nos da de expresarnos hoy aquí. Agradezco en nombre de todos mis compañeros la presencia de los diputados que hoy estéis aquí, por vuestro interés de conocer nuestras propuestas y por escucharnos. Para los que no nos conocéis, nos presentamos. Hoy estamos aquí autogestoras y representantes de las personas con discapacidad. Los autogestores y autogestoras somos personas con discapacidad que nos dedicamos a conocer y a defender nuestros derechos. Por otro lado, los representantes somos personas con discapacidad intelectual o de desarrollo que hemos sido elegidos por nuestros compañeros en elecciones para ser parte de nuestras entidades y llevar nuestras voces y peticiones a los órganos de gobierno. El año pasado hemos renovado el Comité Atómico de Plena Inclusión Madrid. Ahora está formado por 7 hombres y 7 mujeres que hemos elegido entre todas con nuestros votos. Ellos y ellas representan a nuestro colectivo, reivindican nuestros derechos y trabajan para que las personas con discapacidad estemos en los espacios de las organizaciones donde se toman las decisiones. Hoy solo hemos venido una representación de autogestores y representantes a la Asamblea de Madrid, porque somos tantos que no cabemos. Pero lo que os vamos a contar lo hemos hablado entre todos, también con los que no han podido venir. Antes de comenzar a explicar nuestras reivindicaciones, queremos recordar a todas las personas con discapacidad que ahora mismo están atravesando situaciones muy complicadas, como las que viven en países en guerra. Vamos a comenzar dándoos unas gracias especiales a los diputados que habéis mantenido reuniones previas con mis compañeros y compañeras, en las que hemos contado con mucho detalle nuestras reivindicaciones más importantes. En estas reuniones nos habéis ayudado a saber cómo seguir adelante para cambiar las cosas. Esperamos que esas reuniones también os hayan servido a vosotros para entendernos mejor. No pedimos más que ser ciudadanos de pleno derecho. Queremos tener las mismas oportunidades que cualquier madrileño o madrileña para llevar a cabo el proyecto de vida elegido por cada uno de nosotros. Este año número 16 que venimos a la Asamblea y es momento de hacer algo diferente. Queremos dar un giro de 180 grados para mostraros una realidad, la realidad del futuro, no de un futuro ideal, sino de un futuro posible. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Os proponemos hacer un viaje en el tiempo. Vamos a viajar a una fecha del futuro, por ejemplo, el año 2035. Y para ello vamos a hacer una sesión de control. Queremos que los consejeros y consejeras nos den cuenta de cómo funciona la Comunidad de Madrid ese 2035, sin perder de vista que en 2025 la situación sigue siendo otra. Ahora doy paso a mi compañera Marina Cabasgango, que hoy ocupa el lugar de vicepresidenta. Buenos días, señor Díaz. Se abre la sesión. Pasamos al primer punto del orden del día, que son las preguntas dirigidas al Gobierno. Según el artículo 193, el tiempo de las mismas es de 6 minutos distribuidos entre el diputado que la formula y el miembro del Gobierno que la contesta. Va a coordinar la sesión mi compañera Raquel Eugenio Flores. Adelante, Raquel. Buenos días y muchas gracias. Empezamos con las preguntas dirigidas al consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructura. Tienen la palabra los diputados de Apucovi.
Señora consejera Rocío García, ¿qué ha hecho el Gobierno para que las personas con discapacidad intelectual podamos vivir de forma independiente? En 2035, todas las personas con discapacidad intelectual tenemos derecho a vivir donde queremos, con quien queremos, como queremos. También existen opciones para que las personas con grandes necesidades de apoyo puedan vivir en comunidad. Hoy podemos elegir entre vivir con familia, con pareja, con amigos o solos, siempre con apoyos necesarios. El servicio de asistente personal está garantizado y disponible para quien lo necesita. Ya no es compatible, podemos tener apoyos para ir al centro ocupacional o al centro de día y tener asistente personal al mismo tiempo. Existen oficinas de vida independiente que atienden a toda la Comunidad de Madrid. La red de viviendas con apoyos está extendida por toda la región. La gran diferencia es que ahora la decisión pertenece a cada persona. Somos dueños de nuestra vida. En 2025, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual o desarrollado todavía no podemos decidir con quién queremos vivir ni dónde. Los pisos con apoyo en la comunidad todavía son inalcanzables para las personas con discapacidad. Seguimos necesitando más apoyo para poder tener una vida independiente, pero no es nada fácil. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual no puede solicitar un asistente personal si no va a un centro ocupacional o a un centro de día. Es decir, si yo necesito ir a comprar al supermercado y necesito apoyo, no puedo contar con una persona asistente personal, porque ya voy por la mañana a un centro de día. Esto me obliga a elegir entre ir al centro o tener a un asistente personal, una situación injusta. Además, las horas de asistencia personal se no son acorde a nuestras necesidades. Las pocas ayudas Las pocas ayudas para pisos con apoyo alquileres accesibles limitan mucho la posibilidad de vivir de manera independiente. La oficina de la vida independiente, la OVI de plena inclusión Madrid.
en la Comunidad de Madrid. Ha sido un gran logro. Hemos sido pioneros en España. Ha sido un proyecto piloto que ha funcionado y por eso esperamos que pronto podamos contar con estos servicios en toda la región. Precisamente por esta situación, el Gobierno impuso un cambio profundo. Hoy vivir en una residencia, en un piso tutelado, en tu propia casa, es una opción, no una obligación. En 2035, la autonomía de las personas en derecho y en cada una decide cómo quiere vivir su vida. Permitimos una pregunta más al consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras. Tiene la palabra los diputados de la Fundación Alas Madrid. Señora consejera, ¿qué has hecho el Gobierno para que el transporte sea realmente accesible para las personas con discapacidad? En 2035, todas las personas con discapacidad contamos con una tarjeta única de transporte. Ya no importa el grado de discapacidad. Con la misma tarjeta podemos movernos en metro, en autobús, en tren, en cercanías, por toda la Comunidad de Madrid. La tarjeta es sencilla, económica, también sirve para nuestra persona de apoyo cuando necesitamos que nos acompañe. Con esta medida hemos eliminado una de las mayores barreras para nuestra autonomía. Ya no existen tarjetas distintas ni liosas. Además, tenemos tanto tarjeta física como aplicaciones móviles accesibles para que cada persona elija lo que prefiere usar. Las rampas de los autobuses siempre funcionan en todos los transportes. Hay profesionales preparados que atienden con respeto y nos apoyan cuando lo necesitamos. En el año 2025 sigue habiendo muchos tipos de tarjeta de abono de transporte. La tarjeta azul del ayuntamiento, tarjeta dorada de la Renfe, cada una con requisitos limitados, limitaciones diferentes. Estos es un verdadero lío. Durante los últimos años se han hecho varias reuniones con el Consorcio de Transporte
para explicar la importancia de esta rehabilitación y aunque se han basado en el diálogo, todavía no han comenzado los cambios que necesitamos. Por eso impulsó este cambio. Hoy la tarjeta única permite a las personas con discapacidad que puedan moverse con más autonomía en la comunidad. Ya no hay dificultades para comprender cómo funciona cada tarjeta. Todas las personas usan una sola tarjeta para todos los transportes de Madrid. Seguimos con las preguntas de control dirigidas al consejero de Cultura, Turismo y Deporte. Tiene la palabra el diputado de la Fundación Raíles. Señor Miguel Luis Sestao, ¿qué ha hecho el Gobierno para que las personas con discapacidad intelectual podamos disfrutar del ocio y la cultura en igualdad de condiciones? En 2035, todos los centros culturales y deportivos de la Comunidad de Madrid son accesibles. Si necesitamos una persona de apoyo, ya entra gratis con nosotros, porque ese acompañamiento es un derecho. Las actividades están adaptadas y hay personal que nos ayudan a participar. Los servicios de ocio de las entidades cuentan con recursos suficientes y podemos elegir actividades en grupos pequeños que se ajustan a nuestros gustos. Además, los espacios de ocio en la comunidad son inclusivos. Ahora, las personas con discapacidad podemos hacer cualquier plan de ocio sin miedo a que no sean accesibles. Y compartimos esos planes con personas con y sin discapacidad. Además, se apoyan iniciativas para que las familias también disfruten de su tiempo libre juntas, con los apoyos necesarios. Y en el ámbito cultural somos protagonistas, hay artistas con discapacidad que participan en teatros, museos, festivales y muchos otros espacios. La cultura ya se construye con todas y para todas las personas. En 2025 sigue pendiente el reconocimiento a acceso libre para las personas de apoyo a los espectáculos de ocio y cultura. Es algo fundamental para poder participar en igualdad de condiciones. Los centros culturales y deportivos avanzan poco a poco en accesibilidad, aunque aún queda camino por recorrer. Los servicios de ocio impulsan las entidades continúan teniendo un coste elevado y pocas personas de apoyo. La cultura no es suficiente, inclusiva. Faltan oportunidades para que las personas con discapacidad sean también artistas y creadoras.
Hoy el ocio y la cultura son accesibles para todas las personas. Podemos disfrutar de actividades diversas y adaptadas. La persona con discapacidad intelectual o del desarrollo puede ir con su persona de apoyo, que entra gratis siempre que se necesite. Somos público, somos artistas y también protagonistas. La inclusión también se vive disfrutando. Seguimos con las preguntas de control dirigidas al consejero de Economía, Hacienda y Empleo. Tienen la palabra los diputados de Afanias. Señora consejera, como la dejo, ¿qué ha hecho el Gobierno para que las personas con discapacidad tengan empleo digno? Hoy tenemos acceso a muchos trabajos. Las empresas nos contratan y valoran lo que se nos da bien hacer. Estamos en el mínimo histórico de paro con personas con discapacidad intelectual. Existen programas que nos ayudan a pasar de centros especiales de empleo a puestos de trabajo en empresas ordinarias, en las que somos un trabajador más. Formamos parte de un equipo con personas con y sin discapacidad. Tenemos preparadores laborales que nos ayudan, sobre todo al principio, pero podemos contar con ellas siempre que lo necesitemos. El temario de las oposiciones está adaptado. Tenemos empleo con apoyo y muchas plazas con perfiles distintos. Todas las personas tienen las mismas oportunidades. En el 2025, 8 de cada 10 personas con discapacidad intelectual siguen sin empleo. El trabajo es precario, inestable, con contratos temporales y poco remunerados, lo que nos impide llevar una vida autónoma o hacer planes de futuro. ¿Ya? Y aunque se han puesto en marcha de oposiciones para personas con discapacidad intelectual, tanto en el ayuntamiento como aquí en la asamblea, no están todas adaptadas. Solo adapta el examen de acceso, pero seguimos sin tener el buen apoyo en el puesto de trabajo y las plazas siguen siendo pocas siempre para los mismos puestos. Hoy el empleo con apoyo está garantizado. Las oposiciones y las empresas son accesibles. Todas las personas tienen derecho a un empleo digno. Seguimos con las preguntas de control dirigidas al consejero de Sanidad. Tienen la palabra los diputados de AMI 3. A ver,
sobre la Lima Abad que ha hecho el gobierno para garantizar la salud física y mental de las personas con discapacidad intelectual. En 2035 todos los centros de salud están preparados para atendernos bien, porque hay una buena coordinación sociosanitaria. Tenemos citas adaptadas, sin esperas largas y podemos ir acompañados sin problemas. Nuestros médicos están formados en discapacidad intelectual y trabajan en equipos para conocernos mejor. También tenemos acceso fácil a los servicios de salud mental sin barreras. Por otro lado, se apoya mucho a las familias que tienen una persona con graves problemas. Y otras situaciones muy complicadas. Se les apoya con equipos de profesionales especializados que trabajan cada día en su casa, su barrio, su centro o donde haga falta, y con recursos para que las familias o cuidadores tengan la oportunidad de disfrutar de su tiempo. Además, se buscan recursos enriquecedores para las personas con más necesidades de apoyos. En 2025 aún hay pocas consultas adaptadas y 4 de cada 10 personas con discapacidad tienen problemas de salud mental y no siempre encontramos recursos y echamos de falta formación a los profesionales sanitarios, porque muchas veces nos trata como niños y no se dirige a nosotros directamente, sino a las familias y a las personas de apoyo. Gracias. Por eso la salud está garantizada. Las personas con discapacidad intelectual recibimos una atención digna, con profesionales formados que nos hablan directamente con apoyos cuando los necesitamos y con recursos para las familias. La salud ya no es un favor, es un derecho real para todas las personas. Permitimos una pregunta más a la consejera de Sanidad. Tienen la palabra los diputados de Apadis.
Señor consejero, ¿qué ha hecho el gobierno para que las personas con discapacidad intelectual podamos vivir nuestra sexualidad con libertad y seguridad? En 2035, todas las personas con discapacidad intelectual vivimos nuestra sexualidad con libertad y seguridad. Los centros de orientación sexual están preparados para atendernos. Todos los centros de la Comunidad de Madrid están adaptados. Además, todas las personas con y sin discapacidad recibimos educación sexual clara y accesible desde pequeñas en los coles, en los institutos y en los centros de adultos. La diversidad sexual se respeta y se celebra. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo participamos en asociaciones LGTBIQ+, y podemos mostrar nuestra orientación o nuestra forma de ser sin miedo. Nadie es discriminado por a quien ama o por su identidad de género. En 2025 todavía hay muchas barreras. La mayoría de las personas con discapacidad intelectual no recibe educación sexual accesible. 2 de cada 3 mujeres con discapacidad intelectual no han recibido nunca formación en salud sexual. Además, muchas personas no tienen espacio seguro donde habla de sexualidad, de su orientación sexual, de sexualidad o de identidad de género. Aún existe prejuicio y miedo que hace que muchas personas oculten quién son o a quién quieren. Algunas acciones como el convenio entre la Federación y el programa Mariano LGTBI impulsan las formaciones de sexualidades, pero aún queda mucho camino por andar para una verdadera inclusión y libertad de expresión. Por eso, en cambio, la situación hoy, todas las personas con discapacidad intelectual recibimos educación sexual accesible y los recursos son exclusivos. La diversidad se respeta y se celebra. Vivimos nuestra sexualidad en libertad y con seguridad, sin miedo a la discriminación. Seguimos con las preguntas de control dirigidas a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Tenemos muchos asuntos relacionados con esta consejería, por lo que en esta
ocasión vamos a permitir 4 preguntas. Toma la palabra a los diputados de la Fundación Gil Gallarre. Señora consejera Rivero, ¿qué ha hecho el Gobierno para que las mujeres con discapacidad vivan en igualdad? En 2035 la igualdad entre mujeres y hombres es una realidad. Las mujeres con discapacidad reciben atención ginecológica adaptada y accesible en todos los centros de salud. Las madres con discapacidad cuentan con viviendas con apoyos para vivir con sus hijos e hijas y tienen servicios de conciliación para trabajar o estudiar. Las personas que viven en una misma casa comparten las tareas del hogar. Los programas contra la violencia han terminado con la desprotección. Hay recursos específicos y los recursos comunitarios son accesibles y están preparados para atender las realidades de las mujeres con discapacidad intelectual. Además, se han eliminado los prejuicios. Ahora se respeta totalmente que todas las mujeres decidan sobre su vida, su salud y su maternidad. Diputados, en el 2025 muchas mujeres con discapacidad siguen sin apoyo suficiente. 1 de cada 3 nunca han ido al ginecólogo. No son todas pueden ejercer su derecho a decidir ser madres o no serlo. Ni todas pueden no pueden decidir sobre su intimidad. De cada 10 mujeres con discapacidad intelectual no ha elegido el método anticonceptivo que usa las madres con discapacidad no pueden acceder a pisos con apoyo con sus hijos. Hace solo 5 años que se prohibió la esterilización forzada y aunque fue un logro muy importante, tardó mucho en llegar. Además, todavía hay muchos prejuicios sobre la sexualidad de las mujeres. Por fin hemos conseguido que esto cambie. Hoy las mujeres con discapacidad viven con apoyos, libertad y seguridad. La igualdad ya no es un objetivo, es una realidad. Señora consejera, ¿qué ha hecho el Gobierno para responder a las necesidades intelectuales de niños y niñas con discapacidad de sus familias? En 2035 todos los niños y niñas que lo necesitan reciben atención temprana desde el minuto 1. Hay equipos
que se desplazan a sus casas, a sus escuelas y a sus pueblos pequeños. Cuando las familias reciben el diagnóstico de sus hijos e hijas, tienen un buen acompañamiento. Pueden hablar con profesionales que les ayudan y con otras familias en situaciones parecidas. También se ofrece atención a niños mayores de 6 años y para personas adultas que necesitan potenciar su participación en el entorno, su aprendizaje y su bienestar familiar. Nadie se queda sin apoyos. Aunque pasas públicas para hacer España va aumentando las listas de espera, sigue siendo demasiado largas. No hay suficientes tipos de atención España que trabajen en los barrios y pueblos y las familias tienen que hacer viajes muy largos. Ese panorama cambió. Hoy todos los niños y niñas con discapacidad reciben apoyos desde el primer momento y cerca de su casa. La atención temprana es rápida, continua y accesible. Las familias ya no están solas, tienen acompañamiento y apoyos en cada etapa de la vida. Señora consejera, ¿qué se ha hecho al Gobierno para garantizar una vida digna a las personas con discapacidad intelectual cuando envejecen? En 2035, las personas con discapacidad intelectual envejecen con apoyos personalizados y de calidad. Las personas mayores pueden vivir en residencias especializadas, adaptadas a su momento vital o en la comunidad con los apoyos adecuados. Además, la coordinación sociosanitaria es completa. Los médicos, los servicios sociales y los equipos de apoyo trabajan juntos. Por ejemplo, ya no es necesario repetir nuestra historia en cada visita, porque los profesionales comparten la información y colaboran para darnos tranquilidad y seguridad. Se trabaja mucho en la prevención de la salud, para que podamos reducir al mínimo el consumo de medicamentos. Y también se atiende el acompañamiento en los momentos más delicados, en el duelo y en el final de la vida. Nadie está solo. Prevenimos la soledad no deseada. Hay profesionales preparados para cuidar nuestras emociones, respetar nuestros deseos y apoyar a las familias en una etapa tan difícil como es la vejez. Y se ha terminado con la soledad no deseada. Los profesionales tienen herramientas para detectar signos de malestar relacionados con la soledad y prevenirlos. Las personas mayores con discapacidad participan en sus barrios, reciben visitas y se sienten acompañados por su comunidad. En 2025, envejecer sigue siendo complicado para muchas personas con discapacidad intelectual, aunque es difícil elegir otra opción que no sea una residencia cuando nos hacemos mayores. La coordinación entre salud y servicios sociales avanza, pero seguiremos teniendo que repetir los mismos procesos con distintos profesionales. Algunos profesionales están muy preparados y otros necesitan especializarse más en envejecimiento y discapacidad. Los centros intentan adaptarse a las distintas etapas de nuestra vida, pero no todas tienen recursos suficientes para atender bien a las personas mayores. Y muchas personas mayores siguen viviendo situaciones de soledad y falta de apoyos en sus barrios. Hoy eso ha cambiado. Las personas con discapacidad intelectual envejecen con dignidad, acompañadas con libertad para elegir con apoyos personalizados
y con cuidados hasta el final de la vida. Envejecer es un derecho y ahora está plenamente garantizado. Señora consejera, ¿qué ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid para mejorar los centros que atienden a las personas con discapacidad? Hoy los centros se adaptan a cada persona y a sus cambios. En todos los casos se dan apoyos personalizados, centrados en que cada persona pueda participar en su comunidad y no solo dentro de sus edificios. Las entidades cuentan con los recursos necesarios para acompañarnos en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta el envejecimiento. En el 2025, centros tienen dificultades para poder ser flexibles y dar apoyos personalizados, porque no tienen recursos suficientes para hacerlo. Hoy los centros son inclusivos y abiertos a la comunidad. En 2035 esa es una meta ya cumplida. Seguimos con las preguntas de control dirigidas al consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Tiene la palabra los diputados de Zirvite. Señor consejero Mora, ¿qué ha hecho el Gobierno para que los niños y niñas y jóvenes con discapacidad intelectual tengan una educación inclusiva y de calidad? En 2035, las familias pueden elegir libremente en qué centro estudian sus hijos e hijas. Existen diferentes tipos de centros y todos cuentan con apoyos. Hay suficientes profesionales de apoyo en las aulas y grupos con menos alumnos. La inclusión no significa solo estar en la misma clase, también participar en el recreo, en las excursiones y en todas las actividades del centro. Todos los profesionales están formados para atender bien a cada persona sin importar sus necesidades de apoyo. Los materiales están adaptados, comunicadores, pictogramas, lectura fácil y materiales visuales para quienes tienen más dificultades con la lectura y la escritura. Además, los certificados profesionales y las enseñanzas artísticas adaptan sus temarios y sus pruebas, ampliando los tiempos para realizarlas. Cada estudiante puede elegir su camino de estudios y empleo. En el 2035 la escuela es un lugar donde se aprende y también se hacen amigos. El bullying ha desaparecido y no se discrimina a nadie. Niños, niñas y jóvenes aprenden a disfrutar juntos en igualdad. Niñas con discapacidad intelectual todavía no tiene apoyos suficientes en los colegios y los profesionales. Los profesionales no siempre cuentan con la formación necesaria. Las clases siguen siendo demasiado grandes. Faltan certificados profesionales adaptados, lo que limita las opciones de empleo y las
pruebas de acceso a enseñanzas artísticas no están adaptadas. Hoy la educación para todos es una realidad. Las personas y sus familias eligen dónde estudiar. Todas las personas que lo necesitan cuentan con apoyos que les ayudan a aprender en igualdad. Seguimos con las preguntas de control dirigidas al consejero de Digitalización. Tiene la palabra la Asociación Asperger Madrid. Señor consejero, ¿qué ha hecho el Gobierno para que la digitalización y la inteligencia artificial no dejen atrás a las personas con discapacidad intelectual? Todas las personas con discapacidad intelectual participamos plenamente en la vida digital. Tenemos acceso a Internet, ordenadores y móviles en todos los hogares y centros. Hemos recibido formación para usar esas herramientas con autonomía. La inteligencia artificial forma parte de nuestra vida diaria, pero es accesible. Por ejemplo, nos sirve de ayuda para entender algunos trámites y todos los espacios digitales son inclusivos. Las webs, aplicaciones y las gestiones online están adaptadas y son fáciles de usar. Además, aunque usamos la tecnología, sigue existiendo atención presencial en todos los servicios públicos. Nadie se queda fuera por no saber o por no poder usar un dispositivo. En 2025, muchas personas con discapacidad intelectual todavía no saben usar bien las tecnologías. Algunos trámites solo se pueden hacer por Internet y esto deja fuera a quienes no tienen apoyo. También hay miedo a que todo se vuelva digital y desaparezca la atención presencial. Y al avance tan rápido que está teniendo la inteligencia artificial y que a muchos nos está dejando fuera. Si no hay formación y accesibilidad, la inteligencia artificial puede aumentar la brecha en lugar de reducirla. Hoy la tecnología y la inteligencia artificial son herramientas de inclusión. Todas las personas pueden usarlas y quien necesita apoyo o atención presencial la tiene. Seguimos con las preguntas de control dirigidas a la consejera de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Tiene la palabra los diputados de la Fundación Esfera. Señora consejera, ¿qué ha hecho el Gobierno para las personas con discapacidad intelectual? Sean agentes activos en la sostenibilidad ambiental. En el 2035, las personas con discapacidad intelectual participamos plenamente en la sostenibilidad y en el cuidado del planeta. Somos agentes del cambio, pero personas que ayudan a crear hábitos sostenibles, enseñan a reciclar, cuidan los espacios públicos y sensibilizan a la comunidad sobre cómo vivir de forma más responsable. Además, el empleo verde está abierto para todas las personas. Las personas con discapacidad trabajan también en actividades que protegen el medio ambiente y construyen un futuro sostenible. Realizamos tareas como la gestión de residuos, el reciclaje, la economía circular, el mantenimiento de zonas verdes y la eficiencia energética. Las entidades sociales son ejemplo de sostenibilidad. Consumen menos energía, reducen residuos y colaboran con ayuntamientos y empresas para aplicar medidas ecológicas en sus barrios y municipios.
En el 2025 hay proyectos que han dado pasos importantes. Se han formado a agentes de cambio en varias entidades. Muchas asociaciones están cambiando sus procesos internos para ser más sostenibles, pero la mayoría son iniciativas privadas y no están integradas en políticas públicas. Muchas personas con discapacidad aún no tienen acceso a formación en sostenibilidad ni a empleos verdes, y aunque hay voluntad de cambio, todavía no hay oportunidades reales en sectores como el reciclaje, la energía limpia o el cuidado de espacios naturales. Hoy, las personas con discapacidad intelectual no solo hablamos de cuidar el planeta, trabajamos por él, participamos en el empleo verde, lideramos proyectos de sostenibilidad y demostramos que la inclusión también construye un futuro más justo y ecológico, porque un planeta sostenible solo lo es si es un planeta para todas las personas. Permitimos una pregunta más al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Tiene la palabra el diputado de Adisli. Señor consejero, ¿qué ha hecho el Gobierno para que las personas con discapacidad intelectual estén protegidas en situaciones de emergencias? En los últimos años hemos vivido situaciones muy difíciles y hemos aprendido que en las emergencias hay que pensar en todas las personas. Por eso, ahora hay planes de emergencia que tienen en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Es obligatorio: 1. Poner pictogramas para señalizar los espacios. 2. Explicar bien las rutas de evacuación para que se entiendan fácilmente. Usar alarmas accesibles con sonido y con luz. Los protocolos incluyen apoyos para quienes los necesitan y los equipos de emergencia están más formados para saber cómo ayudar. El teléfono 012 tiene un protocolo específico para atender a personas con discapacidad. En 2025 aún no estamos protegidos del todo en situaciones de emergencia. Hay edificios sin pictogramas ni rutas claras de evacuación. Muchas alarmas solo suenan, pero no tienen señales visuales. Los planes de emergencia no siempre tienen en cuenta nuestras necesidades. Y en momentos de crisis, como incendios o evacuaciones, algunas personas con discapacidad intelectual no saben a dónde ir ni quién puede ayudarles. Vamos consiguiendo cosas, como por ejemplo el protocolo específico del 012, que comenzó el año pasado. Y los profesionales de emergencias cada vez reciben más sensibilizaciones, pero todavía les falta formación para saber cómo comunicarse de manera adecuada. Hoy eso ha cambiado. En cualquier emergencia, todas las personas están protegidas y reciben ayuda clara, rápida y accesible. La seguridad también es inclusión y también se queda atrás cuando más nos necesitamos. Seguimos con las preguntas de control dirigidas al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local. Vamos a permitir 2 últimas preguntas de la sesión. Tiene la palabra a los diputados de Gil Gallarre. Señor Ángel Medina, ¿qué ha hecho el Gobierno
¿Qué ha hecho el Gobierno para que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia? Hoy tenemos apoyo en todos los procesos judiciales. Hay facilitadores procesales en juzgados y comisarías. El lenguaje es claro y adaptado. La policía, los abogados y los jueces están formados para darnos el trato adecuado que cada persona necesita. En las cárceles hay empleos y actividades accesibles. Y hay módulos adaptados cerca de las zonas de residencia de los familiares. En el 2025 muchas personas no entienden lo que pasa en las comisarías y a veces en los juicios. No siempre se conoce la figura del facilitador, por lo que no se solicita y se pierde la oportunidad de recibir ese apoyo. Y en las cárceles las actividades no están adaptadas. Vamos consiguiendo cosas, como por ejemplo el protocolo específico del 012 que comenzó el año pasado y los profesionales de emergencias que cada vez reciben más sensibilizaciones. Perdón. Hoy el acceso a la justicia es real. Entendemos lo que pasa, podemos opinar que se respeten nuestros derechos. Señor consejero, ¿qué ha hecho el Gobierno para que las personas con discapacidad participen en la política? Las personas con discapacidad intelectual participamos en política. En el Estatuto de Autonomía se usan palabras respetuosas y no hay ningún término ofensivo. Tenemos representantes elegidos por votación que se reúnen varias veces al año con la Comisión de Discapacidad de la Asamblea de Madrid. Ellos llevan nuestras propuestas y colaboran en la creación de nuevas leyes. Hay personas con discapacidad decidiendo sobre las leyes que afectan directamente a las personas con discapacidad y a sus familias. Esto ha marcado un antes y un después en la forma de hacer política en la Comunidad de Madrid. Ahora, Madrid es un referente para otras comunidades autónomas. Ya no se hacen políticas sin contar con nosotros y nosotras. En el 2025 hemos conseguido muchas cosas y en el esfuerzo del movimiento asociativo y la colaboración de la Administración, por ejemplo, los derechos al voto de todas las personas con discapacidad, la aprobación de la Ley de Accesibilidad Cognitiva, la creación de la primera oficina de vida independiente de la Comunidad de Madrid, la reforma del artículo 49 de la Constitución, eliminando la palabra disminuido, pero al día de hoy aún se usa la palabra minusválido en el Estatuto de Autonomías y llevamos muchos años pidiendo un cambio que no llega. Algunos trámites administrativos siguen siendo muy complicados y falta mucho lectura fácil y administración. Nos gustaría poder participar en las políticas públicas. Hoy la voz de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo cuenta en la política. Somos parte de las decisiones y se nos respeta como ciudadanos de pleno derecho.
Es muy emocionante escuchar a todos los que se ha conseguido el 2035. Como decía al principio, hoy no hemos venido a pediros nada, sino a mostraros un futuro que puede ser real. Construir una sociedad realmente inclusiva es cuestión del esfuerzo de todos y todas, y también de voluntad política. Creemos que es muy importante tener clara la meta. Nosotras la tenemos muy clara y nos ofrecemos a trabajar con vosotros y vosotras para ir avanzando en el camino. Os necesitamos y nos necesitáis y queremos construir esa sociedad inclusiva en equipo. Este mundo que os hemos descrito es posible, pero la vida se nos pasa mientras pedimos dar pasos para llegar a esa meta. Hoy también hemos visto cómo es la situación en 2025. Se están haciendo avances importantes, pero los cambios necesarios van demasiado lentos. Todavía queda mucho camino por recorrer. Estamos dando pasos importantes, pero no suficientes. Tenemos muchas esperanzas de que la jornada de hoy y las reuniones previas que hemos mantenido con vosotros sirvan de mucho. No queremos seguir siendo diputados por un día. Queremos ser ciudadanos de pleno derecho todos los días y en todas las situaciones. Y ahora, señores diputados, señoras diputadas, pasamos al segundo punto del orden del día. Nos gustaría escucharos a vosotros, a los políticos. Sabemos que en vuestros programas electorales tenéis promesas para solucionar los problemas de las personas con discapacidad. Y nos gustaría que nos contarais en qué cosas de las que nos afectan estáis trabajando. Sin extenderme más, en primer lugar, doy la palabra al diputado de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Arias Moreno, de Vox. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos, queridos amigos y amigas, querido Tomás, querido Javier, querida María Jesús y la Junta Directiva de Plena Inclusión. Hoy es día 3 de diciembre y, por lo tanto, se conmemora el Día del Derecho a las Personas con Discapacidad. Y antes de hacer mi intervención, permitirme un homenaje a Óscar, que ha trabajado tanto por los derechos de la discapacidad, y realmente os pido un aplauso en la memoria de Óscar. Muchas gracias. Y ahora vamos al lío. Es un verdadero honor daros la bienvenida hoy aquí en esta Asamblea de Madrid, que es vuestra casa, la casa de todos, ¿no? Hoy celebramos un día muy especial en la Asamblea, como no puede ser de otra forma, ¿no? Y esta iniciativa pues, nos recuerda a los políticos que realmente todo tiene sentido y solo tiene sentido cuando los políticos escuchan. Si los políticos no escuchan, nada tiene sentido. Hoy se abren las puertas y se os incorpora la voz de vosotros y se os incorpora hoy aquí en este pleno, ¿no? Que es la soberanía del pueblo de Madrid. Quiero agradecer a Plena Inclusión y también, si me permitís, es decir, a todas las entidades que trabajan en el sector de la discapacidad y también a las familias, porque sin vuestra intervención, sin vuestro esfuerzo, sin vuestra labor incansable, es imposible la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Ni tampoco sería la promoción de una sociedad mucho más justa, mucho más accesible y, sobre todo, más humana.
Posiblemente para mí esto es lo último y lo más importante, porque vemos que cada vez la sociedad se está deshumanizando. Hoy vosotros tomáis el asiento donde nosotros, todos los jueves, o casi todos los 3 jueves de cada mes, ocupamos, y nos recordáis algo muy, muy importante, que la participación de los ciudadanos en la vida política no es un privilegio, es un derecho. Y que todas las instituciones tenemos el deber de garantizarlos y que se escuche vuestra voz con claridad. Para mí, especialmente es un encuentro muy, muy especial. Sabéis que bueno, lo llevo dentro y, bueno, pues lógicamente no puedo hacer el esfuerzo, que no es un esfuerzo, es un placer estar aquí hoy con vosotros. Quiero deciros que detrás de cada norma tiene que haber una vida real, una necesidad concreta y sobre todo un sueño que merece ser atendido. Quiero que sepáis que contáis con mi compromiso y el de mi partido y que vamos a seguir avanzando en la Comunidad de Madrid para que esta comunidad sea inclusiva y donde todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida con una dignidad, con autonomía y con una plena participación. Gracias por enseñarnos tanto y sobre todo enseñarnos el esfuerzo. Creo que es fundamental que hoy estemos aquí y aprovechemos y nos empapemos de vuestro esfuerzo, porque con él abriremos y derribaremos un montón de muros, ¿no? Sed bienvenidos y permitirme que en 5 áreas o en 5 bloques resuma exactamente cuál es lo que nosotros o lo que llevamos tratando de mejorar para vosotros. Lógicamente, el primer bloque es mejorar la accesibilidad universal, porque lógicamente sin la accesibilidad universal hay muchos derechos que no se van a poder garantizar. Y seguimos trabajando y trabajaremos para que esa accesibilidad universal esté al 100%. Todo el mundo necesita a alguien que le quiera, pero también que alguien le contrata o que le contrate. Y por lo tanto, tenemos que mejorar por el empleo y que este empleo logre la total inclusión de todas las personas. Debemos de potenciar la figura del asistente personal y hacerla compatible con otras ayudas y otros derechos. No puede ser que la concesión de un derecho excluya a otro, porque al final no tendremos esa plena inclusión, que es el nombre que lleva la entidad que hoy organiza este debate. Mejorar la vida independiente es un derecho, no es una obligación, es un derecho. Y sobre todo también debemos de potenciar el uso de las nuevas tecnologías para que estas nuevas tecnologías mejoren y ayuden la vida de las personas con discapacidad, pero que las tecnologías nunca, nunca sustituyan a la persona humana. La atención directa con el ciudadano tiene que ser humana. Y aunque las tecnologías nos ayuden, todos necesitamos esa atención directa y humana. Y no me voy a enrollar más, voy a dar paso a mis compañeros de la Comisión de Discapacidad y animaros a seguir trabajando y hacer un mundo más humano y más justo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. A continuación, doy la palabra a la diputada de la Comunidad de Madrid, Emilia Sánchez Prieto, del Partido Socialista. Hola, buenos días. Bienvenidas, diputadas por un día, diputados por un día, a
esta asamblea, que es vuestra casa. Así que estoy muy orgullosa y muy contenta de teneros hoy aquí un año más. Muchas gracias, Tomás, gracias, Javier, a Plena Inclusión, por organizar estas jornadas. Y sí que quería tener un recuerdo emocionado a Óscar Moral, María Jesús, que ha hecho tanto por el colectivo. Bien, quería hablaros en mi nombre, en el nombre de Ana, que es la vicepresidenta de la comisión, y en el nombre de Mar Espinar, que es nuestra portavoz del Partido Socialista aquí en la Asamblea. Y quiero deciros, como ya hablamos en la reunión que tuvimos previa, que tomamos nota de todo lo que nos decís en estas jornadas y que esto hace que estemos trabajando en ello a lo largo de todo el año, incluso toda la legislatura. Tanto es así que puedo deciros algunas de las cosas que hemos llevado desde el Partido Socialista y que hemos tratado tanto en pleno como en comisión, para que tengáis una idea de cuál ha sido nuestro trabajo hasta ahora y un poco hablaros de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, llevamos una proposición no de ley a pleno sobre la accesibilidad y la formación profesional. Llevamos distintas iniciativas sobre educación inclusiva, tanto a la Comisión de Discapacidad como a la Comisión de Educación. Hemos llevado preguntas y proposiciones no de ley sobre las listas de valoración de discapacidad, sobre las listas de espera de residencias o sobre las listas de centros de día y otros servicios. Hemos hecho propuestas sobre transporte, estas que nos habéis hecho, y sobre el tema del ocio, del empleo, de la ruralidad o de la formación. Hemos hecho, por supuesto, esto que lo sepáis y lo tengáis claro, una defensa cerrada de la modificación del Estatuto de Autonomía para que desaparezca la palabra minusválidos. Pero no lo hemos conseguido, no lo hemos conseguido. Hemos hecho una defensa cerrada de la Ley de Derechos Autonómicas para las Personas con Discapacidad, una ley que nos planteó Óscar Moral con un borrador ya perfectamente hecho y que hemos intentado impulsar y que siento deciros que no hemos conseguido. Hemos traído a la Comisión de Discapacidad a vuestros representantes, el propio Óscar, a gente de ASPACE, a gente de Atención Temprana, para que nos cuenten cuáles son vuestros problemas y qué es lo que queréis y qué pedís. Bien, tengo que deciros que hemos hecho todo esto, pero que no hemos conseguido muchas cosas. Algunas sí, hemos conseguido algunas. Querríamos haber conseguido muchas más. Y también quiero deciros que tenéis nuestro compromiso de que vamos a seguir trabajando para que todo aquello que nos pedís pues, sea vuestro. Nos ha parecido, desde luego, una sociedad mucho mejor la que ha representado el Gobierno que habéis traído vosotros, mucho mejor que la que tenemos aquí, y por ello vamos a luchar. Sí que quiero deciros que esto ha pasado en la Comunidad de Madrid, pero en el Gobierno de España, en el Gobierno social comunista presidido por Pedro Sánchez, sí que se han conseguido cosas. Por ejemplo, se ha cambiado la Constitución. Se ha eliminado esa palabra que decía que erais disminuidos. Se ha puesto el derecho al voto en 2018. 100.000 personas más, personas con discapacidad, pueden votar. Se ha conseguido con la Ley 8/2021 que haya asistentes en los juzgados, que se cambie la figura de la tutela. Se ha conseguido incorporar a la accesibilidad universal la accesibilidad cognitiva. Son pequeñas cosas que, bueno, son pequeños pasos, pero que van en la dirección correcta, hasta llegar a esa sociedad en 2035 en la cual todos seamos parte. Desde luego, los derechos por los que trabajáis y nosotros también no son solo vuestros derechos, son los derechos de todos. Así que yo quiero deciros que seguimos trabajando aquí por ellos, que nos tenéis a vuestra disposición. El Partido Socialista siempre estará a vuestro lado. Y nada, quería felicitaros las fiestas y nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Doy la palabra a la diputada de la Comunidad de Madrid, Paz Serra Portilla, de Más Madrid. Buenos días. Yo quiero empezar en este día tan especial por daros las gracias a todos y todas las que habéis venido hoy aquí y habéis hecho de esta Cámara vuestra casa, porque es un honor escuchar vuestra voz desde estos escaños.
Quiero dar las gracias también al trabajo que hace Plena Inclusión y que hacen todas las organizaciones en el día a día por la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, y me sumo, como no podría ser de otra manera, al recuerdo emocionado a la labor y a la persona de Óscar Moral. Lo que hemos escuchado hoy aquí es toda una lista de deseos y reivindicaciones y una imagen de un futuro en 2035 que lo que hace para mí, como diputada en esta Cámara, es marcarme el rumbo y marcarnos el rumbo a todas de lo que tenemos que ir consiguiendo en todos estos años para que el dibujo que habéis hecho de esa realidad de 2035 sea verdad y, si es posible, antes de ese año. También, escuchándoos, yo me doy cuenta de que las reivindicaciones que nos traéis aquí no es más que la plasmación de que en esa definición de personas con discapacidad es la parte de personas la que os define y no la parte de discapacidad. Vuestras reivindicaciones para una vida digna, independiente, autónoma, en la que se tengan en cuenta vuestras necesidades, son las mismas reivindicaciones que tienen todas las personas en la Comunidad de Madrid, solo que en este caso, desde las instituciones, se tiene que prestar especial atención a eliminar las barreras que existen. Habéis hablado del cambio necesario en el Estatuto de Autonomía, por supuesto, para eliminar de una vez por todas la palabra minusválidos y avanzar en esa senda de que os defina la palabra personas con discapacidad. Y habéis hablado de las oficinas de vida independiente, que dejen de ser un proyecto piloto, de que haya suficientes pisos con apoyo, de la figura del asistente personal garantizado por derecho, el derecho a la movilidad y al transporte 100% accesibles y con la tarjeta única de transporte, del derecho no solo al acceso a la cultura y al ocio, sino a ser protagonistas del mismo, el derecho al empleo ordinario, digno y adaptado, y a la coordinación sociosanitaria. Habéis hablado de educación sexual, habéis hablado de igualdad, de protección frente a las violencias, del acompañamiento a las familias, a los niños y niñas en atención temprana y también al llegar a la tercera edad. Y nos habéis hablado, por lo tanto, de cómo sería esta sociedad si de verdad se garantizara vuestro pleno derecho a la participación. Yo solo puedo añadir una cosa que no ha sido señalada en ese dibujo del 2035 y es en lo respectivo a la participación política, que a mí me gustaría ver en 2035 no a un diputado por un día, sino a un diputado o a una diputada que fuera parte de vuestro colectivo. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener voz en el día a día y no solo en un día especial? Y ahora paso también a detallaros cuál ha sido el trabajo que hemos hecho desde el Grupo de Más Madrid en respecto a los derechos de las personas con discapacidad. En concreto, cuáles son las enmiendas, las propuestas que hemos hecho para los presupuestos, que sabéis que se empiezan a aprobar mañana y que harían realidad algunas de vuestras reivindicaciones. En cuanto al empleo, habéis insistido en la necesidad de un empleo digno, real, inclusivo, que no sea solo una cuota en un papel, sino una oportunidad de crecer, de sentirse útiles y de construir autonomía. Y por lo tanto, nosotras hemos trabajado para reforzar la formación del personal de los centros para que puedan acompañaros en vuestros proyectos de vida independiente. No basta con abrir puertas y hay que dar las herramientas para cruzarlas, lo sabéis mejor que nadie. También sabemos que el empleo protegido es una pieza clave, pero no puede ser la única, y por eso defendemos políticas activas de empleo con formación adaptada, preparadores laborales y el impulso del emprendimiento con apoyo, porque vuestro talento no tiene límites y no debería haber barreras externas al mismo. Queremos que ese empleo no se quede solo en centros especiales, sino que llegue también a la empresa ordinaria, e impulsamos alianzas con el tejido productivo para garantizar que eso se hace realidad. Queremos empresas que no solo cumplan una cuota, sino que se transformen con vuestra presencia
para que la inclusión sea un ejemplo de crecimiento también en el sector privado. Sobre la vida independiente, lo que yo escucho cuando habláis de vida independiente es quiero elegir, quiero tener derecho a elegir cómo es mi vida, dónde quiero vivir, cómo quiero trabajar, con quién quiero vivir, cosas que para algunos son pequeñas rutinas, pero para vosotros son grandes conquistas, y cada una de esas elecciones es un acto de libertad que, como representantes públicos, tenemos que garantizar. Nos habéis enseñado que la vida independiente no es un destino, sino es el camino necesario para garantizar la autonomía. Por eso, cuando hablamos de vida independiente, hablamos de poder despertarte en tu propia casa, compartir un piso con amigos, tener las llaves de un futuro en vuestras manos. Hablamos de que los apoyos estén para hacer posible vuestros proyectos, para definir vuestras vidas. Sabemos que para que esto sea real hace falta mucha voluntad política y hacen falta, como decíamos, abandonar la idea de proyecto piloto de oficina de vida independiente y que lleguen esas oficinas de la vida independiente, por ejemplo, a toda la región, como habéis hecho en vuestras reivindicaciones. También habéis hablado sobre atención temprana y libertad educativa. Desde el Grupo de Más Madrid hemos defendido que la atención temprana llegue hasta los 8 años, se prolonga hasta los 8 años y que se acorten las listas de espera, no solo en el diagnóstico, también en el acceso a los servicios. Y en cuanto a la libertad educativa, pues la libertad de las familias de escoger en qué tipo de centro quieren educar y formar a sus hijos. También hemos defendido propuestas para que se eliminen las barreras de accesibilidad en todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid y hemos hecho nuestra una de vuestras reivindicaciones en cuanto a los libros de texto para que también estén adaptados y estén en lenguaje fácil, en lectura fácil. Sobre el asistente personal y el transporte, somos conscientes de la figura central que son los asistentes personales y defendemos su regulación, su formación y sobre todo su acceso universal. Y esto incluye que puedan acompañaros en el transporte. También hemos defendido, como habéis solicitado en repetidas ocasiones, la existencia de una tarjeta única que os facilite ese transporte y la accesibilidad de toda la red de transporte público de la Comunidad de Madrid. En cuanto a un compromiso más, un compromiso concreto para hacer visible nuestro compromiso con vuestros derechos, venimos con propuestas que hemos hecho en estos presupuestos para que estas medidas sean reales. Este pleno demuestra que la democracia se fortalece cuando todas las personas participan y deciden, también quienes tienen discapacidad intelectual, y por eso hemos destinado fondos para la formación específica en vida independiente y empleo con apoyo, la ampliación de plazas en centros de atención temprana y recursos residenciales, una programación de ocio, cultura y participación social de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal también en la universidad y en los centros de trabajo y en las calles. En este camino sois vosotros y vosotras quienes nos habéis enseñado lo que significa la inclusión de verdad. No es algo que se escriba en un papel, es algo que necesita medidas reales y, por lo tanto, para eso tenéis el compromiso no solo mío, sino también de todo mi grupo parlamentario y mi partido allí donde tenemos representación. Sois una inspiración, sois fuerza y nos gustaría que cada vez ser persona con discapacidad fuera menos sinónimo de esfuerzo titánico contra barreras que os encontráis una y otra vez y fuera más sinónimo de inclusión y participación conjunta con todas en nuestra sociedad. Muchas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación doy la palabra a la diputada de la Comunidad de Madrid, doña Beatriz Pérez Abraham, del Partido Popular. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Querido Tomás y demás miembros de Plena, bienvenidos a esta que es vuestra casa.
y me sumo también al reconocimiento, al recuerdo de la gran persona de Óscar Moral, que todos apreciábamos tanto. Queridos diputados por un día, gracias por acompañarnos hoy en esta Asamblea de Madrid. Este acto, como cada año, desde hace 16 años, pone de manifiesto algo que todos los que estamos aquí compartimos, y es la convicción de que las personas con discapacidad no son las que deben adaptarse a la sociedad, sino que es la propia sociedad la que debe abrirse, transformarse y derribar barreras, para que todos podamos estar en ella. Desde aquí, desde la Asamblea de Madrid, seguiremos trabajando para que cada proyecto de vida sea posible, respetado y apoyado, a ser posible antes, bastante antes de ese 2035 que hoy imaginábamos todos. La Comunidad de Madrid avanza, que lo sepáis, gracias a todos vosotros, a vuestro ejemplo cotidiano de superación, de trabajo, de compromiso y de dignidad. Cada propuesta que hoy hemos escuchado nos recuerda por qué merece la pena cada esfuerzo legislativo, cada inversión en los presupuestos y cada política pública orientada a la inclusión social. Me gustaría reafirmar el compromiso de mi grupo parlamentario, el Grupo del Partido Popular, para seguir construyendo una región que no deje a nadie atrás, donde la discapacidad no sea un límite, sino una realidad reconocida, acompañada y valorada. Sigamos trabajando juntos, instituciones, familias y entidades, para que Madrid sea siempre un referente de igualdad de oportunidades y de respeto a la dignidad de todas las personas. Y para terminar, presidente, me gustaría hacerlo deseándoos a todos una feliz Navidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los diputados y diputadas que habéis venido. Esperamos veros el año que viene y que nos contéis en qué cosas hemos avanzado. Damos por cerrado el acto de diputados por un día 2025. No sin antes mostrar de nuevo nuestros carteles. Muchas gracias a todos. Que tengáis unas felices Navidades y un feliz año y ya nos vemos el año que viene. Muchas gracias.